La pregunta de investigación planteada está en función de los diseños de investigación elegidos. Si nosotros decidimos hacer, por ejemplo, un estudio de caso control o cohorte o incluso transversal, entonces la estructura para la pregunta deberá ser PO o PECO, donde P es la población, E la exposición o factor de riesgo y O el outcome o desenlace. Por otro lado, si se trata de un ensayo clínico, la pregunta tendrá la estructura PICO, donde P es la población, I la intervención, C el control y O el outcome o desenlace. De igual forma, si se trata de un estudio de precisión diagnóstica, la pregunta tendrá la estructura PTGD, donde P es la población, T es el test nuevo, G el gol estándar y D el diagnóstico. Veamos ejemplos con estudios publicados. Bien, entonces aquí vemos los ejemplos de los estudios que se encuentran en la tabla. En este caso, nosotros vamos a ver que para poder elaborar una pregunta de investigación, la pregunta va a estar en función del diseño elegido. Si yo elijo un estudio, por ejemplo, como en este, un ensayo controlado aleatorizado, un ensayo clínico, la estructura de la pregunta es PICO. Recuerden que PICO es exclusivamente para estudios de intervención. Eso quiere decir de que los estudios que van a tener la estructura PICO son aquellos estudios que comparan intervenciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la comparación entre la terapia anticoagulante no antagonista de vitamina K tardía y temprana, ¿no? Temprana versus tardía, después de un stroke agudo isquémico en fibrilación auricular. Entonces significa que yo leyendo el título del estudio, por ejemplo, ahora que lo estoy leyendo, yo puedo identificar la pico, puedo identificar los pacientes, ¿no? Que son pacientes que están recibiendo el tratamiento después de un stroke agudo isquémico en fibrilación auricular. Esa sería mi población. Podría haber la intervención, que sería en este caso la terapia anticoagulante temprana, ¿no? De oral no antagonista de vitamina K, versus la tardía. Y si yo leo completamente el abstract, yo puedo identificar cuáles serían los desenlaces. Entonces, recuerden que si yo armo una estructura pico, es exclusivamente para estudios de intervención que comparan intervenciones. Estas intervenciones pueden ser tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o cualquier tipo. Por otro lado, si yo tengo acá, quiero estructurar una pregunta de investigación del tipo observacional, ¿no? La estructura va a tener que ser siempre una estructura PEO o PECO en algunos casos. No siempre es así. Recuerden que la estructura PEO es exclusivamente para estudios observacionales, donde P es la población, E es la exposición y O es el outcome. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, tengo el estudio de consumo de frutas ricas en flavonoides, flavonoides de frutas y riesgo de stroke. Un estudio de cohorte prospectivo. ¿Para qué? ¿Cómo puedo yo identificar acá la población? ¿No? Colocaré o consideraré la población adulta con riesgo de stroke, ¿no? La población adulta en general. Ya sé que la exposición, ¿no? Que en este caso sería una exposición favorable, sería el consumo de frutas ricas en flavonoides, y el desenlace sería el riesgo de stroke, ¿no? Entonces, recuerden, y la estructura de la pregunta me sirve obviamente para yo poder crear un estudio, así como también para poder leerlo, poder interpretarlo. Yo leyendo el estudio, leyendo el título y leyendo el abstract, yo puedo identificar los elementos de la pregunta de investigación. Acá tengo, por ejemplo, otro estudio, aunque esta es una revisión sistemática con metaanálisis, pero lo tomo como ejemplo para el estudio de precisión diagnóstica, ¿no? Normalmente los estudios de precisión diagnóstica nos indican de que se trata de un estudio de precisión diagnóstica. Acá nos dice, ¿no? Precisión diagnóstica de un stroke de 3 ítems, ¿no? Una escala de stroke de 3 ítems para la detección de oclusión cerebral venosa, ¿no? Ahora, en este estudio, ¿qué voy a identificar? Voy a identificar la población, que en este caso serían los pacientes que están recibiendo o que se les está evaluando, que serían pacientes con riesgo de stroke o stroke.
En este caso sería el TEDS, ¿no? Que sería la escala de 3 ítems, ¿no? El gold estándar, que lo puedo identificar leyendo el abstract, en este caso el abstract, para yo poder encontrar cuál sería la comparación, ¿no? Porque ya debería haber una prueba gold estándar para determinar, por ejemplo, la oclusión venosa, ¿no? de la venosa cerebral. eh, y obviamente el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico. Muy bien. Entonces, en este tipo de preguntas establecemos la estructura PTGD, donde la población, ¿no? Está la población, está el test, el gol estándar y el diagnóstico. Y por último, también tenemos a la estructura PD, es decir, población y diagnóstico. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la hiponatremia y stroke. En este caso, en este tipo de estudios, de reportes de caso, usualmente se considera la población que contiene el diagnóstico y el diagnóstico como tal, ¿no? Es también un tipo de publicación y aunque la pregunta de investigación nos puede servir para elaborar nuestro reporte de caso, obviamente para una tesis o para un artículo científico no reporte, la estructura siempre va a ser diferente, ¿no? Muy bien. Entonces recuerden, ustedes pueden utilizar la información de la estructura de una pregunta de investigación para construir su pregunta, así como también para poder leer un artículo que en este caso tiene la estructura que ustedes pueden estar buscando. Nos vemos en los siguientes videos.